orígenes de tu pueblo? Y yo de lo que me contó mi padre. Sí. ¿Viste? Yo me acuerdo de que, sí, él cuando era chico venía a una escuela, pero que no era esta, ¿viste? Sino una escuela que estaba del otro lado del pueblo, viene a decir. Y bueno, me acuerdo de que él me contaba que había estaban todos los galpones, el ferrocarril, estaba además una carnicería, una herrería, ¿viste? Y bueno, de cuando él se inició, de cuando él venía a la escuela, que era chico, ya después, ¿viste? Después cuando él se hizo grande, que trabajaba en las bolsas, vino a trabajar a las bolsas, estaba en el campo, pero venía a trabajar en las bolsas. El origen de él acá en la zona es del año 21, así que saca la cuenta que hace varios años, ¿no? Y bueno, y después lo otro ya bastante más nuevo, ¿viste? Cuando se hizo la escuela esta de acá, en el año 23, que ya se creó la escuelita esta, la 180, porque la de antes no sé si tendría número ni nada, no me acuerdo de eso. Después de cuando se fundó el club también, todas esas cosas que me fue contando él, del almacén, Blanco y Silva, que siempre contaba él, que sacaban por mes, sacaban a pagar por mes y anotaban en un libro grandote, que yo me acuerdo que todavía estaba en casa, ¿viste? Un libro grande, ahí anotaban todo lo que iban sacando y pagaban por mes. Ajá. De eso también me acuerdo, ¿viste? De lo que me fue contando y lo que yo he visto, ¿viste? En fotos, o ese libro me acuerdo, sí. Y después más adelante sí, cuando empezó a jugar al fútbol y eso, también me contó, y bueno, de sus andanzas, ¿viste? De los amigos, porque acá eran muchos, ¿viste? Había mucha gente, no es como ahora, que ahí había mucha gente y eran todos amigos, todos se juntaban. ¿Se juntaban en el club? En el club, ¿viste? Y había, me parece que en el mismo almacén, había tipo bar, ¿viste? En el mismo almacén sería, sí, a jugar a las cartas y eso, y tomarían alguna copa también, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué recordás de la cooperativa agrícola? Y bueno, después primero bueno, vino de Blanco y Silva, después... ¿Quiénes la atendían? La atendía Sesma, viste que era un hombre de Santa Rosa, con la señora, estuvo muchos años acá. Después quedó José Urban, viste, que estuvo encargado ahí en la cooperativa. Muchos años. Sí, José estuvo muchos años. Y finalmente... Y después se cerró, viste, no, bueno. Y después pero quedó funcionando como un pequeño almacencito ahí. Sí, después vino Vicente Urban y quedó con un almacencito, pero viste, no estuvo muchos años. ¿Tenían teléfono? Sí, después pusieron un teléfono público, sí. Sí, con cabina para hablar con a moneda, la distancia y todo. Sí, con moneda, sí, pusieron. Pero viste, duró poco porque la gente se fue y no quedó. Llegó el celular a los campos. Una vez que se fue el tren, viste, y una vez que se terminó el tren ya quedó poco, viste, acá. El club nada más, porque el club, viste, como estaba la escuela, hacía 2 bailes para mantener la escuela. Claro, la escuela y el club funcionaban juntos, sí, digamos, la misma gente que se unía para trabajar claro, para lo sí, mismo. Al último éramos todos mismos. Los mismos. Claro. Con o sin chicos en la escuela se siguió trabajando para la escuela. Sí, nosotros fuimos siempre. Y el club, viste, hacía baile para la escuela. Para lo que se hacía. Y vivíamos en el almacén, el viejo almacén. Hiciste primer grado allá, en la escuelita. ¿Con quién ibas a la escuela? ¿Con quién? ¿En compañeros? Sí, o... compañeros. Y con todos los chicos de Álvarez, Montero, Grill, Urban, familias de Ott, Leonard, Schendelbeck. Eran un montón. Sí, éramos muchos. ¿Y en la estación quién vivía? En la estación vivía Casiamani, era el jefe, tenía 2 hijas y eran las que me acompañaban al colegio. ¿Y tu maestra era Natalia Storni? Sí, estaba Natalia, la señorita, pero estaba Ica Vasallo. Esa fue mi primer maestra. ¿Qué recordás de los primeros años del club? Bueno, yo, viste, el club, viste, existió hace muchos años antes de que nos éramos nosotros, viste, que dice que es muy importante de lo que cuentan. Ya tu papá estaba claro, sí. en la comisión del club. Sí, en la comisión, porque jugar no jugó, pero había mucha gente alrededor, viste, acá. Y después, bueno, cuando más chiquita nosotros empezamos a jugar al fútbol de chiquito, que vino un jefe de Tanoni a Rondó, viste, entonces trajo camisetas y nos estrenaba acá y nos empezó a jugar y empezamos a jugar de chicos, viste. Fútbol de niños, digamos. Sí, fútbol de niños y después de 17, 18 años hicimos un equipo que íbamos que hicimos un triangular con Ribadeo y San Germán. Ajá. Y sabíamos ir con un tractor y un
y un acoplado, ¿viste? A jugar. Así, de atrás iban sentaditos Y sí, todos. porque, sí, lo había más vehículos. moderno era un tractor, porque si no tenían que... Y otros vendrían en sulky, ¿viste? De otros lados. Y después, bueno, después más grande ya teníamos el camión de Kremer y todas esas cosas, ¿viste? Pero, no, en ese tiempo no. Y después, bueno, después ya se hicimos más grandes, bueno, ya jugábamos en primera. liga, claro. En primera, va. No, amistoso, en primera, bueno, primera o segunda, lo que sea. Y después ya se hizo una liga, la Liga 4 de Mayo, después se hizo la Liga Agraria, que entraba Ribadeo, íbamos a Pelicurá, a Lecube, a Sola, a la Angelita, Estela, y Agrario de Villair, y todos esos equipos, ¿viste? Y acá venían jugadores de San Germán, traíamos algunos, como San Germán no hacía equipo, traíamos. Bueno. ¿Qué pasaba después de cada final de partido, digamos? Cada final era matiné, siempre el matiné. Cuando íbamos por ahí, ¿viste? Nos quedábamos con alguno que tenía vehículo, ¿viste? Nos traía, ¿viste? Porque así nomás como estábamos a lo mejor con botines o así nomás no era mucho. Claro, Y después acá sí, acá se hacía matiné, todos los local, ¿viste? Como un visitante y otro local. Pero siempre se hacía matiné. Los bailes eran una etapa, era una cosa muy importante para el club. Sí. ¿Qué orquestas importantes pasaron por Y acá Rondó? cuando vino, que yo te decía, Estión Betanoni, tenía amigos en Bahía Blanca, que era Olivo Parcaroli, que lo trajo, que era una orquesta muy buena de Bahía Blanca, ¿viste? Y lo trajo, que se quedó a dormir ahí en la casa de él, y ese, ¿viste? Fue un acontecimiento grande. Después vino Godo, vino Los Rancheros, ¿viste? Que era, el Godo era de más lejos, ¿viste? Y que era una buena orquesta, ese, tenía cantor, todo. Y después vino Los Rancheros, venían de Bahía también, que también eran amigos de Argentina, ahí. Y después, bueno, orquestita de acá, de Villair, orquestita, bueno. Sí, sí. En sí la superficie del club no es muy grande. No, inclusive era más chico. Ajá. Después se agrandó eso. La parte, viste, era de chapa. Y había la orquesta tocaba arriba de viste, estaba colgada del techo. escenario. Sí, se subía por una escalera y tocaba ahí arriba. Viste, era galpón nomás, de chapa. Y los bancos alrededor y... Nosotros, me acuerdo, cuando era chiquito, nosotros nos acostaban abajo del banco, viste, porque éramos ¿Y cuando hacía frío qué pasaba? No, y la gente... Bueno, no había problema, ¿viste? La gente por bailar, eran todos jóvenes, no. Claro, no. No se sentía el frío, no se sentía Después, el ¿viste? Se frío. agrandó ese otro pedazo cuando este hombre Tanoni, porque vivía en el club, y la estación y el club eran... Entonces agrandamos, ¿viste? Que lo agrandó... Entre todos lo agrandamos. Roberto Antonelli, hicieron de albañil, Ricardo Armiño, toda esa gente, y nosotros ayudábamos lo que podíamos, ¿viste? Claro. Después se hicieron los baños y todas esas cosas. ¿Viste? No, era una época linda, ¿viste? Sí, que como todo tiene un ciclo y se terminó. Y éramos amigos todos, ¿viste? Ahí no había como ahora que al referir era amigo de todos los jugadores. No había problema, cualquier jugador referí. Y había un alambre así, no había alambrado tequila ni nada. No, Estoy con Sofía, que vivió acá mismo, donde estamos paraditas. ¿Qué hacías hace muchos años atrás? Y bueno, del año 50 que empecé a venir acá a la escuela, bueno, primero estaba en pensión con los vasallos ahí, en el chalet, y después cuando con la maestra estaba la señorita Storni, y la acompañábamos, una semana una y otra semana otra chica, y la acompañábamos a la maestra. ¿Cómo era la educación en aquellos tiempos? Re buena. ¿Qué aprendían? De todo se aprendía y era una cosa que no sé, digo, tantos alumnos y todo, y todos los grados, y atendía los dos salones la maestra, y no sé, y podías sentir volar una mosca. Estaban exclusivamente para eso, para estudiar esas horas. Sí. En la hora del recreo, bueno, se salía, pero a la hora de clase estábamos todos en silencio, hacíamos trabajar y escribíamos y todo. No había problema. ¿Te gustaba vivir con la maestra? Ah, sí, eso sí. Siempre Y acompañaba. cuando no estabas acá, ¿venías cómo a la escuela? De a caballo, o sea, no, primero con una vecina en el Surqui veníamos y después venía de a caballo. Tenías que cruzar lo que hoy es la ruta 35. 25, sí, hasta que es la estación de servicio en la ruta, hasta acá veníamos. No quedaba cerca al campo donde vos vivías. Casi 2 leguas, sí. ¿A qué hora tenías que salir? Y para llegar acá a las 12, a las 11 teníamos que ya salir de la casa. ¿Y almorzabas antes? Y claro, almorzaba y... Así que hacías una especie de desayuno, almuerzo y después ya tenías que subirte al caballo y tenías que empezar. La mañana era donde levantarse y primero ordeñar las vacas y después preparar para venir a la escuela, almorzar y
¿Venías con el guardapolvo puesto? Y a veces el primer día sí, después capaz lo sabíamos dejar. Y después y se venía con vestidos y no se usaban pantalones. Y mi mamá decía que me pusieran pantalones mi hermano, y bueno, después cuando me bajaba del caballo lo sacaba y después a las salidas poníamos para arriba otra vez y salíamos. Norma, ¿cómo era cuando vos venías a la escuela? Y cuando yo venía a la escuela, mira, acá eran 2 aulas que había, pero creo que utilizábamos una sola, piso de madera, la escuela, y éramos unos cuantos chicos, y venía de caballo yo, porque en aquel entonces el que no venía de caballo venía en su buque, ¿viste? No había otro medio para venir a la escuela. Y creo que venía casi todos los días, creo, ¿viste? Pero me gustaba mucho venir a la escuela, entonces venía frío, calor, lo que hiciera. ¿Y los días que había tormenta? Me quedaba acá. El día que había tormenta me quedaba a dormir en la casa de los tíos. No volvía a la casa ese día. Yo contenta porque me gustaba quedarme, ¿viste? Pero bueno, sí, el día que había tormenta no volvía. ¿Tus hijos también vinieron a esta escuela? Todos vinieron a esta escuela, sí. Sí. Desde los 2 más grandes, todo el ciclo completo, ¿viste? Todo el primario completo. Y la más chiquita, como era en la época que estaba cerrada la escuela, entonces ella tuvo que ir 3 años arriba de ellos y después se abrió de nuevo la escuela y terminó acá. ¿Egresó en la misma escuela donde egresó la mamá? Igual, sí. La mamá, el abuelo, la abuela, todo. Claro, varias generaciones usaron la misma escuela. Generaciones, sí, la verdad que sí. Por eso. ¿Recordás el nombre de algunas maestras y de algunos compañeros? Sí, bueno, mi primer maestra fue Natalia Storni, es la primera maestra que tuve. Después estuvo la señora de Mansilla, o sea, Graciela Vasallo, ¿viste? Elvira Graciela Vasallo. Ella fue mi maestra Ica. Y bueno, estuvo también un tiempo Marta Alvaro, otro tiempo estuvo una señorita Negrín que venía de Santa Rosa. Esa maestra también tuvo un tiempito. Pero, ¿Y quiénes iban al colegio con vos? ¿Quiénes iban? Y bueno, las de Álvarez, Montero, Ott, Almuni, Espasa, parate que me acuerdo quién más. Venían varios hermanos de la misma familia. Eran casi todos hermanos. Bueno, Delia Merkel también, la señora de Juan Fritz, también vino con nosotros a la escuela. Antonelli, los Antonelli también vinieron. Así que sí, éramos muchos. El patio lleno estaba siempre. ¿Cuántos alumnos llegó a tener esta escuela? Yo la verdad que sinceramente no me acuerdo, pero alrededor de 50 ha habido. Sí. Ha habido, sí, porque ya te digo, y te digo que una sola maestra daba los 7 grados. Porque cuando yo vine ya había 7 grados. Y una sola maestra, cómo se arreglaba, no sé, 3, 4 pizarrones, ¿viste? Y aparte el respeto, porque no es como ahora, que ahora una maestra es imposible darle clase a todos los chicos. Pero viste que en aquel entonces todos los grados, ordenaditos, y te digo que cuando la maestra se nos paraba en frente a darnos una clase, ahí estábamos todos escuchando. Y eso nos quedó, ¿viste? Eso es bueno. Eso se inculca, sí. Se inculca bien. ¿El guardapolvo? Blanco, de tablas y almidonado, planchado con plancha de carbón. Qué trabajo, porque por ahí no eras la única mujer, o sea, en la familia siempre había varias hermanas. Nosotros éramos 2 que veníamos a la escuela juntas, ¿viste? Así que sí, las dos y veníamos de a caballo, te imaginás que el guardapolvo por ahí... No llegaba en perfectas condiciones. No, una cartera, porque antes no era mochila, era una cartera, ¿viste? De cartera de cuero, con varios bolsillos. Esa era la cartera que traíamos nosotros con los útiles y todo, y los libros. ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Qué materia te gustaba más? Y me gustó siempre mucho geografía, ¿viste? Historia, sí. La única que no me gustó mucho matemática esa no, pero sí, lenguaje, el lenguaje que ahora es lengua, antes era lenguaje, sí, también me gustaba. ¿A qué jugaban en los recreos? Bueno, sí, a la payana sí, pero también jugábamos a la rayuela, al huevo podrido, también jugábamos, ¿sí? Y sí, no me acuerdo qué otras cosas más, pero... ¿Se mezclaban las niñas con los niños? Sí, eso sí, jugábamos todos juntos siempre, sí, y como éramos tantos, por ahí había 2 o 3 grupos, por supuesto. Sí, a la payana jugábamos en un lugarcito, el único lugarcito que tenía un pedacito de portland que había hecho ahí, ¿viste? De cemento. Bueno, ahí jugábamos a la payana, ahí sí teníamos que ir por turno, ¿viste? Porque tiraditos en el piso. Era pequeño el lugar. Sí. ¿Y juegos tenía? ¿Hamacas?
Sí, hamacas, el tobogán, siempre estuvieron, sí. Sí, sí. Y no me acuerdo si había algo más, pero me parece que no. La hamaca y el tobogán, creo que los que teníamos para jugar. Que también había que esperar turno. Ah, y también, sí, por supuesto. Y en la hamaca principalmente, viste que en tobogán podés ir pasando, pero en la hamaca... Me llama la atención el tamaño del mástil. Contame la historia. Y la historia, mira, yo lo que te puedo decir que yo cuando empecé a venir a la escuela ya estaba el mástil. Así que yo pienso que cuando se hizo la escuela, se hizo el mástil. Tiene que ser de la misma edad de la escuela, si no, yo no recuerdo otra, ¿viste? Se subían Hasta acá arriba, sí, para izar la bandera, sí, siempre. 3 chicos. 3 chicos. 3 chicos eran, sí. Contame cómo fueron aquellos tiempos. Hermosos, éramos muy poquitos, yo te hablo del pueblo. Sí, sí. Éramos 2 mujeres y como 6 o 7 varones. Era la familia Carvisioni, yo, primero, y mi hermano y Tanoni. Eso éramos los chicos del pueblo. Después todos los alrededores, que era Urban, Ot, Montero, ¿quién más estaba? Leonard, bueno, algunos más que no recuerdo ahora. ¿Dónde vivías? Bueno, de chica vivía en el almacén con mi mamá, mi papá que era ferroviario y mi hermano más chico. Y después nos mudamos a la casita que estaba, no sé si está todavía, frente a un tanque de agua. Y ahí estuve 3, 4 años. ¿Qué era la vida cotidiana? ¿Qué hacías? Además de jugar. Sí, para nosotros que éramos tan chicos solamente era jugar y visitarnos con la gente y esperar el tren y hacer esas rutinas comunes. Sacar las vacas. Sí, se atendían vacas, esas cosas se hacían, sí. Bien de niño, de cosas simples. Obviamente porque era muy pequeño yo. ¿Qué recordás de la gente grande que vivía por ahí? De la gente grande, y eran todos campesinos, o en su mayoría, y todos eran amigos de mi padre. Bueno, conocidos de todo. ¿Que se veían a la salida o a la entrada de la escuela, digamos? Y los días de semana era justamente encontrarnos en la escuela o en la estación, cuando se iba al trencito, y los domingos cuando había partido de fútbol. ¿Te acordás de algún partido de fútbol? Porque eras muy pequeño. Sí, pero me acuerdo. Me acuerdo de, de Morales, el Cholito Morales. Me acuerdo de los González. Me acuerdo de los Caravisioni. Sí, me acuerdo perfectamente. Se jugaba en la cancha que lo poquito que queda hoy todavía, siempre estuvo en el mismo lugar. Se jugaba en esa cancha que era totalmente de tierra. No estaba limitada, no tenía un alambre olímpico de protección. Sí, me acuerdo. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿cuántos años tiene? Y hasta ahora 82. ¿Cuántos años vivió en Rondó? Y 82. Toda la vida. Toda la vida. ¿Qué recuerda de la escuela de Rondó? Y de la escuela recuerdo muchas cosas porque fue del 1er grado hasta 4º grado que los que había. Con la maestra que dijimos hoy. ¿Qué se llamaba? Coralia Rocalia Abril. Que eran de pergamino. Y hoy estoy buscando unas cartas, unos papeles de cartas de ella. Después las vamos a ver. Que sí, pues después las miramos. Que después la maestra que estuvo más años en Rondó, que llevó 12 años en Rondó. Y después hubo otra, cuando vino ella, vino otra maestra también de pergamino, pero esa otra la trasladaron. Y esta quedó acá y se fue, y esta Villa 12 se fue el año 50, de acá de Rondó. ¿Cómo era ir a la escuela? ¿En qué iban a la escuela? En la escuela, para decirte la verdad, mira, un rato a pie y otro caminando. Y nos quedaba casi una legua y algo. ¿Siempre caminando? Siempre caminando. Ahora no, los primeros años. Ahora después íbamos en Zulki y después eso fue muchos años también con las chicas de acá de Álvarez, que estaban vecinos, pasaban por cerca de las casas y me llevaban, así yo manejaba el Zulki también. Claro. Una calzada con otra. ¿Cómo era la niñez? ¿A qué se le daba importancia? Y la verdad que importancia a todo porque había que hacer todo lo que se hacía. De chico, grande, todo lo que se podía hacer nos lo hacían hacer. Queriendo o no queriendo, pero había que hacerlo. ¿A qué edad empezó a trabajar la tierra?
Y la tierra, qué sé yo, la verdad de 6 años ya no andaba, pero yo más o menos, para la escuela empecé de 8 años, que cuando más o menos empieza el furor de los trabajos y de todo. Me encuentro con los hermanos Ott, con Roberto, con Adolfo y con Alberto y con Dora. La idea principal, lo que me gustaría preguntarles es principalmente cómo era su niñez. ¿Cuántos hermanos eran? 13 éramos. ¿Y cómo se desarrollaba la vida normal? O sea, ¿cómo era poner la mesa? ¿Cómo era, qué tareas hacían? Principalmente hablando de niñez, ¿no? Sí. Hacíamos tantas cosas. Y se hacía todo en la casa, todo se organizaba. Todo. ¿Tenían huerta? ¿Tenían que cuidar los animales? ¿Había carneadas? Carneadas también, de todo. Sí. Huerta, de todo, hacían todo en casa. Todo casero. Todo casero. ¿Cómo era a la hora de sentarse a almorzar? ¿Cada cual tenía su lugar en la mesa? Y sí, por ahí no alcanzaba la mesa. Yo sé, porque lo vi, que tienen una mesa muy grande. Sí, no alcanzaba la mesa. ¿Con ustedes vivía alguien más o solamente los padres y ustedes los chicos, digamos? Nosotros, los padres y nosotros hermanos. Después vos tenés un tío, pero el tío. Claro, un tío también. El hermano del padre. Dora, a la hora de almorzar, ¿cómo era? ¿Qué tamaño tiene la mesa? 2 metros. 3 metros. 3 metros de largo. Sí, y la que cocinaba era yo. ¿Qué cocinabas para todo? Todo un poco. Háblame de cantidad, por ejemplo, ¿qué? Para un almuerzo. Para un almuerzo, papas, cualquier cantidad había que poner. Carne. ¿Con un pollo no hacías nada? No, con un pollo no se hacía nada. 2 o 3 pollos. ¿Y los platos quién los ponía? Y las otras chicas, las otras hermanas. Más chicas que vos. Sí, Catalina, Sofía, Berta, Ana. Y la Emilia era chica. Y a la hora de lavar los platos, que a nadie nos gusta, ¿cómo era el tema? Es que cada cual tenía su trabajo. Estaba Catalina que lavaba los platos. Berta secaba. Sofía lavaba los pisos. Yo era la cocinera, tenía que limpiar las ollas, todo. Sofía era modista. Bueno, Sofía también cosía. Bueno, ella ayudaba también. ¿Les cosía la ropa a ustedes? Sí, a todos. Sí. Nos levantamos a las 4 de la mañana, amasábamos una bolsa de harina. ¿Y lo cocinabas a dónde? Un horno afuera. Que se calentaba con ramitas y con leña. Eso, sí. Crema, leche, dulce de leche, todo También casero. Hacíamos todo. Hasta 30 vacas ordeñábamos. La Sofía es la que desnataba. Y mamá hacía la manteca, la crema, todas esas cosas. Pero les duraba varios días. Sí, vendíamos también. Con eso nos vestíamos. ¿Qué es desnatar? Y eso hay que poner la leche, hay que dar vuelta. Es una máquina. Una máquina, sí. Sale la leche aparte y la crema. ¿Cuántos litros de leche desnatabas? De 30 vacas, ¿cuánto puede ser? 40 litros por ahí. ¿Estabas toda la mañana haciéndose el trabajo? No, eso lo hacía Sofía. Y nosotros mientras traíamos la leche y ella iba desnatando. Lloviendo, Lloviendo, Y lloviendo, Todo la vez. No había sábado, no había No, al contrario. Cuando venían del baile, venían del baile derecho a ordeñar. Después a dormir. Mi hermano Jacobo, el padre de Miguel Ángel, él siempre nos ayudaba a ordeñar. ¿Dónde vendían la leche, la crema? Acá Villairi, no, crema y manteca vendíamos en San Germán y Villairi. La leche no, a los chanchos. Chancho. La desnatada a todos los chanchos. No, si no se hacía ricota, ¿viste? También. Yo, como conozco su campo, sé que hay quebradas. Todo se hacía a caballo. Todo a caballo, sí, todo se hacía a caballo. Se recorría, se traía las vacas, se encerraba. Siempre se trabajaron con ganadería. Sí, ganadería, sí. Siempre. No es un terreno para sembrar. Sí, también, las dos cosas, sí. ¿Cómo era ir a la escuela desde donde viven ustedes? En sur que íbamos a A veces llovía, íbamos a la escuela, ¿Cuántas veces? Sí o sí, lo mandaban. Sí, hay que ir. Capaz que no venía la maestra, vuelta, volvíamos de vuelta. De vuelta.
nos daban ¿Y esa clases. fue la maestra de la Bahía? ¿Qué maestra tenían? Storni, me acuerdo. ¿Y qué salían? ¿Una hora antes? Y entramos a las 12:30 y salíamos a las 5. Las 5. Y llegábamos para las casas a las 5:30. Ya tenían preparado café con leche y eso. Y hacía frío. ¿Y iban con el guardapolvo, la cartera de cuero? Todo. Y a veces íbamos con papá, lo llevaba hasta, venía acá a Villaire, y para no esperarlo en la tarde, íbamos caminando, regresamos caminando a las casas. Que no queda cerca, no son 5 cuadras. Y yo cuando iba caminando en la vía, encontré un par de lentes, con estuche y todo. Ajá. Y se lo regalé a mi papá y andaba bien, y él fue a leer y todo. Bueno, me encuentro con Natalia Dina Luisa Storni, la señorita Storni, como la han nombrado en tantas personas que hemos entrevistado estos días. Es un gusto realmente hablar con usted. Cuéntenos cómo llega a Rondó. Bueno, yo llegué a Rondó porque acá la escuela no había funcionado por 1 año y pico, y 2 personas de la cooperadora tuvieron conocimiento de mí por parte de un contador que nosotros conocíamos, y vino a buscarme primero a donde estaba estudiando letras en el antiguo Instituto Tecnológico, y después fueron a hablar a mi casa con mi papá y con mi mamá, y resolvimos que podía probar, que yo estaba estudiando letras, pero podía por un tiempito intentarlo. Y así llegué a Rondeau. ¿Con cuántos años? Tenía 20 años. ¿En qué llega a Rondó? Y llegué en el tren. Vine con papá en el tren y fuimos a la casa de la familia Basalo, porque la señora nos había dicho que podían tenerme con ellos en la familia, y entonces ahí estuve 1 año y medio, y después me fui a vivir a la escuela, después de ese año y medio. ¿Cómo eran los niños en aquel entonces? Los que ahora son hombres grandes. Sí, bueno, los chicos que yo encontré, está bien que estaba acostumbrada a chicos pero muy diferentes a veces de las conductas actuales. Aún en la escuela normal los chicos eran maravillosos, pero encontré unos chicos que ¿cómo podría decir? Tan diferentes, tan naturales y tan cariñosos de entrada, todos. Algunos eran más cerraditos, pero igual yo me sentí como si hubiera estado ahí dando clase, como en la escuela normal que entré desde el primero inferior hasta que me recibí de maestra en el 6º año, y que conocía a los chicos y los veía crecer. Esos chicos enseguida se incorporaron a mi parte emocional, todos con sus características especiales, y a mí me sirvió de muchísimo. Yo aprendí a ser maestra. ¿Cuántos niños tenía a cargo, recuerda? Sí, más o menos serían siempre una 30, porque ahí en la foto faltan muchos todavía. A veces tenía más, a veces menos. De todos los grados. De todos los grados. Sí, teníamos 3 pizarrones. ¿Y usted repartía el trabajo en la mañana o en la tarde para todos los grados? No, teníamos todos los grados en el turno correspondiente. Había que... ¿En invierno a la tarde? Y en el verano a la mañana. Y nos adaptábamos. Tenía 3 pizarrones, uno enfrente, 2 a los costados, y borraba tanto, corría de un lado a otro borrando cosas, que yo siempre decía que cuando yo me fuera para el más allá me iban a encontrar petrificada en tiza, porque me volaba la tiza encima. Los chicos me ayudaban, y estaban todos los grados, pero a veces se podían dar temas comunes, por ejemplo, en un 5º y un 4º, en un 6º, en un 7º. Ahora, lo que siempre daba aparte a los chicos de primero inferior y a los de 7º grado, para que tuvieran... Pero nos arreglábamos muy bien, pero claro, había que prepararse. No podías decir, bueno, me voy a ver qué improviso. Pero lindísimo. Cuando llegamos a Rondó, yo tenía 4 años y medio, más o menos, era una época mala, una sequía impresionante, bueno, pero todo pasó. ¿Llegaste en el 52? 52, sí.
Y bueno, ahí crecimos. Después a los 8 años vino mi hermana y lindo, unos recuerdos impresionantes. Por ejemplo, tuve la suerte de que papá siempre algo hacía y íbamos con el fútbol, con los bailes, bueno, Sí, fue el disparador de muchas ideas. Posiblemente, ¿viste? Y al lado la tenía mi mamá que, ¿viste? Que siempre lo apoyaba en todo, ¿no? O sea, te imaginas que todo, la atención, o sea, te imaginas que papá al ser el jefe de la estación, todo caía ahí salían las cartas, despachaban las encomiendas, cuando el tren venía de Villairi para allá, llevaban las bolsas con galleta, o sea, el pan, con carne, con todo, ¿no? O sea, no había otro medio. No es como ahora, ¿viste? Y bueno, recuerdos de Rondó, creo que tendríamos que hacer varios programas, ¿no? ¿Cómo crean el mástil de la estación? Claro, lo del mástil, creo que, por lo que me contaba mamá, creo que al año y pico no podía haber una estación que no tuviera un mástil. Entonces, papá llamó a Roberto Antonelli, que se daba maña para eso. Entonces, entre los dos hicieron el mástil, que está, no sé si estará todavía, al lado del aljibe. Ajá. Entre el aljibe y la parte de la encomienda, la farolería que le llamaban, ahí estaba el mástil. Lo que sí me acuerdo mucho de, por ejemplo, cuando se inauguró, ¿no? Vinieron, papá era muy amigo de gente que se había creado con él en Bahía, y la gente que estaba en la superintendencia vinieron especialmente a inaugurar un mástil a Rondó. Las autoridades del ferrocarril, digamos. Exactamente. Bueno, y entonces se inauguró el mástil y hicieron una comida. Sí, pero antes hubo un agasajo íntimo para la gente que había venido de Bahía en el comedor de mi casa. Y después el almuerzo era en el club. Pero ¿qué pasó? Se largó a llover, ¿viste? Y en ese tiempo no había nada ahí para hacer los asados. Entonces don Francisco Alvaro le dice, no se haga problema, los hacemos en el galpón, ¿viste? En el chalet. Y hicieron los asados ahí y después los llevaban en carretilla para allá. Y bueno, esa es otra anécdota. ¿Qué sé yo? Después cuando se inauguró la cooperativa. Si no, la cooperativa no me lo olvido más. Se hizo antes no había una cooperativa, o sea, no había las cosas, había que venir a Escuela Villair o a San Germán. Y se hizo en un galpón de enfrente de la estación muy grande. Y otro recuerdo que tengo que ese día Teodoro Onel tocaba el acordeón y todo, ¿viste? O sea que... Bueno, me encuentro con Mario Antonelli. ¿Y qué relación lo une a la gente de Rondó? Muchas las relaciones, porque yo prácticamente nací y me crié en la zona de Rondó. Así que desde que tengo uso de razón, siempre íbamos con un tío que yo me crié con él en el campo y se hacía todo en Rondó. Las compras, la venta de hacienda, de venta de cereal, todo. Así que a Villairi no se venía casi prácticamente. Y yo después vine a Villairi 4 años porque fui al colegio acá, pero terminé 4 años, no quise ir más y otra vez me volví al campo hasta los 21 años. ¿Qué actividades hacía? Yo trabajaba en el campo, si había que esquilar, esquilaba, si había que recorrer, recorría, si había que cosechar, andaba con la cosechadora, araba, sembraba, llevaba cereal arrondeado, los tiempos que había muchísimos carreros que llevaban, y había 20 días por lo menos después de la cosecha había que estar acarreando, porque más de un viaje por día no se podía hacer. Eran tantos los carrojes que había que a veces íbamos a las 6 de la mañana y teníamos que darnos para la tarde. Y tengo una anécdota que me pasó una vuelta. Yo venía del lado de la ruta 35, que no existía todavía la ruta 35, y de acá iban varios carruajes del lado de la costa de la vía. Y había un camino que tenía mucha piedra, había que pasarlo despacio. Y yo ese día, para ganarle a ellos, le aflojé, no bajé la velocidad de los caballos. Perdí 10 bolsas, perdí. Así que tuvo que volver. No, que volver, sí, la bolsa a la vez que se cayó se reventó, o sea, no, quedó para los pájaros el trigo ese. Así cuando llegué a descargar Rondón me faltaban 10 bolsas de trigo. Llegamos hasta Bahía con el tren, agarramos el tren, vine a Belleris. Bueno, pasamos Rondó, había antes pasate de Rondó,
y estaba con el tío parado ahí con la estación, estaba la hermana sentada, parada a caballo allá frente. Dijo, tío, allá está tu hermana. Yo miré, pero qué sé yo, mi hermana, qué sé yo. Ya no conocías a nadie, no reconocías a nadie de tu familia. Nadie. Bueno, mi hermano agarró el caballo, venía, vos venía acá, a besar a la abuela, ¿viste? Llegó mi hermano. Y bueno, llegué al pueblo allá, estaba con la tía Julia allá, con la tía. Justo el día Julia se tallarines va a comer, a las 12. Comí como loco. ¿Vos no conocías lo que eran los tallarines? No. Bueno. Dormí un rato, le dije, tío, acostate un rato, amor. Me acosté un rato, porque el tío habla conmigo turco, ¿viste? Y bueno, a las 3:00 decimos, vamos a levantar, vamos al campo. ¿Campo? ¿Qué campo? Yo no entiendo nada. Y bueno, fuimos allá al campo, a mi hermano, yo estaba con Lefe y Dair. Y me saludé a ellos, ¿viste? Y quedamos un rato con ellos charlando ahí. Y bueno, tío, si vamos a ver allá a tu papá, tu mamá, tu hermana. Y vine hasta Rondó, me trajo el tío, y bueno, bajé el auto ahí, y dice el tío, allá tu mamá y tu papá. Y bueno, el momento le llegué ahí, y bajé a la camioneta, ¿viste? Y el auto corriendo a ellos, y me corrió a mí. Bueno, lloramos como los locos, quedamos llorando, ¿viste? Habían pasado 16 años, desde la última vez que habías visto a tu mamá. 16 no lo vi la vieja yo. Bueno. ¿La reconociste? No. Había cambiado mucho. Cambiado mucho. Y al tío tampoco no conocía, a papá tampoco. A nadie. Nadie. Y bueno, llegué acá, ¿viste? Y quedé con el viejo acá, ¿viste? Y a papá hablando me habla el turco conmigo, ¿viste? Y mi hermana. Vivimos acá, ¿viste? Y bueno, y si llegué acá, ¿viste? Y conocimos Rondó. Como estaba Rondó aquel año, había está el club, está la cooperativa, bueno, toda la familia, la estación, todo. Y todo el vecindario acá conozco Urban, Montero, Arbaro, todo el vecino acá conocí todo. Y bueno, y de a poquito aprendiste a hablar. A poco me aprendí a hablar castellano, pero quedé con cuántos años para aprender bien, ¿viste? ¿Cómo llega a Rondó? Bueno, me recibí en el año 57 y yo estaba dando clase en el Colegio Argentino Danés de Micaela Cascallares, que era un colegio, bueno, que se enseñaba en ambos idiomas, intervenido por el gobierno. Y extrañaba una barbaridad, era en el medio del campo, iba una vez por mes a Bahía. Unas tías mías que tenían peluquería se enteraron que en General Rondó necesitaban una maestra y entonces me mandaron a decir que era cerca, que la familia de la escuela me daba pensión y que podía ir todas las semanas a mi casa. Bueno, renuncié en aquella escuela y me vine para aquí. El medio de transporte de aquella época era, yo le llamaba un tren carreta, pero que unía muchos pueblos y les daba vida. Daba gusto ver cómo la gente esperaba ese tren. Era un paseo en cada estación. Muchos iban a comprar revistas. A mí me llamaba la atención y me causaba hasta gracia, jovencita que era, que eso fuera un paseo, ¿no? Después con los años lo entendí, lo comprendí. Bueno, nunca tardé menos de 2 horas y media en hacer los 94 kilómetros. El tren era, yo le decía tren carreta. A veces había momentos en que era paso de hombre, que sí. Y por allí se cortaba y para repechar las lomas quedaba un pedazo algunos vagones quedaban en el lugar y entonces la máquina iba hasta la estación, claro, hasta la estación próxima. Luego venían a rescatar a los otros vagones. Un frío. Generalmente no había calefacción. Me acuerdo que mami me hizo hacer un tapado
de paño muy grueso, me compró botas de cuero con corderito adentro y por la cabeza llevaba uno de esos ponchos de Córdoba o de Salta, no sé, porque nos quedábamos helados. Bueno, llegué a estar 6 horas arriba del tren. ¿Cómo la recibe la gente aquí? Muy bien. Vuelvo a repetirte, era muy jovencita, era muy tímida. Me espera el papá de la que fue mi directora, el señor Octavio Basalo, y bueno, él me conduce a la escuela, donde, bueno, conseguí pensión. En esa época la directora en el primer momento era soltera, pero muchas veces estaba la mamá, los hermanos, o sea que vivía en familia. Bueno, me encuentro con Sixto, que estuvo muy ligado a la gente de Rondó, en su caso, contra la ruta. ¿Cómo fueron sus comienzos? ¿Cómo llega a la estación de servicio? Y bueno, mira, yo llegué a la estación de servicio porque el año 62 vine a trabajar con los camiones acá. Anduve varios años en los camiones. Y después cuando se empezó a armar eso, yo, por ejemplo, de la planta de silo, balanza, todo eso, traje todos los materiales, yo fui haciendo eso. Y después, cuando iban a hacer la estación de servicio, un día que pasaba por ahí, me llama el gerente para que le ayude al ingeniero a marcar lo que era la estación de servicio, ¿viste? Todo, yo no tenía ni siquiera idea de lo que iban a hacer, ni cosa por el estilo, si yo venía pasando. Así que bueno, de ahí te puedo decir que arranqué más o menos. Después cuando estuvo la estación de servicio, que todavía no tenía ni los vidrios, nada puesto, debe haber sido más o menos el 68, me mandaron a trabajar para allá, y se ponga el chofer en el camión y se va para allá. Y bueno. ¿Cómo se desarrollaba el día para usted? Porque en realidad vivía en Villa Iris. Sí, el día, para mí cuando empecé en la estación de servicio, arrancaba a las 7 de la mañana ya y por ahí eran las 10, las 12 de la noche y no podíamos volver a la casa. Los primeros 7 años, 8, estuve solo, digamos, solo no porque me acompañaba Darío, que era chico. Y como no quería ir a la escuela, se iba conmigo. Entonces era la compañía que tenía. Se tenía que quedar hasta tarde porque la estación de servicio funcionaba con un equipo de luz. Claro. Sí, los quedábamos hasta la hora que por ahí en el verano, antes había mucho turismo, ¿viste? Pasaban con casilla, todas esas cosas. Y por ahí venían cansados de viajar, se ponían a cenar, capaz que eran las 12 de la noche. Después que cenaban se podían jugar al fútbol, a patear ahí. Y capaz que eran las 2:30, las 3 y teníamos que decirle que íbamos a apagar la luz porque a las 7 teníamos que estar de vuelta nosotros. ¿Alguna anécdota que hayas vivido en aquellos lados? Y varias, pero la que más me acuerdo, una vez con mi hermano más chico, que tenía 1 año, lo senté en la vía para que una zorrita vía lo pasara por arriba, porque me rompía los juguetes. En ese entonces teníamos poco. Claro. Después no pude volver más. O sea, no es que no pude, sino que no volví más. Después ya nos vinimos a Villa Iris. Habré ido alguna que otra vez a algún baile, pero no, nunca más. No fui más. ¿A la escuela a la que vos ibas era la de chapa? ¿O ya la de cemento? No, era un salón de cemento. La que era de chapa era la casa. Y ahí vivía la maestra. Ahí vivía la señora Ica Vasallo. Cuando tus días de infancia, que vivías muy cerquita del Malacate, ¿qué recordás? Y eso, por ejemplo, de que le tirábamos huevo al caballo para que corra más ligero. Y así, ¿viste? Robábamos los huevos de los nidales, todo para tirárselo al caballo. Entre varios. Sí, éramos los chicos de ahí. Juntos. Sí, éramos los únicos de ahí del pueblo, porque los chicos del campo terminaba el horario de clase y se iban. Algunos caminando, otros creo que se iban en sur, que ya mucho no me acuerdo, viste que los años pasaron. Después de la actividad escolar, ¿cómo seguía su día? Y mi vida seguía, cuando vivía en lo de Basalo, hacía la vida de la familia de ellos. Ahora, cuando fui a vivir a la escuela, tuve ya un mayor contacto con toda la comunidad. Y mi vida consistía en preparar las clases, que eran bastante problemático, porque cuando tuve tantos años 7º grado en la escuela normal, preparaba para 1 grado. Pero ahí tenía que preparar, ver qué podía dar temas comunes.
entonces llevaba tiempo. ¿Quiénes la acompañaban? En general eran 3, Sofía Schendelbeck, que está acá, y Sofía Ott, una nena que quise mucho, que después la encontré en la escuela normal porque llevaba al nene a la escuela normal, y Coca Álvarez, Emilce Álvarez. Y lo pasábamos lindísimo. La comunidad se prestaba, le alcanzaba, le ayudaba, Sí, la contenía. En todo aspecto. En todo aspecto, sí. Desde un chorizo, un pedacito de jamón, hasta lo que necesitaba. Especialidades. Por ejemplo, la torta de levadura. El de Antonelli venía verdura y después había chorizos, jamón, no sé, leche, crema, de todas clases de cosas. Así que en general estaba bien atendida. No, bien atendida y después siempre encontré quien, por ejemplo, cuando la semana, en la época que se daba clase a la mañana, tenía que hacerme o ir a la carretera y si no pasaba el ómnibus, tenía que ir a Villa Iris y tomar el tren que iba por Ribadeo, hasta López de Cube y ahí cambiaba el tren que venía de Mendoza, era una vuelta para hacer 100 kilómetros, y bueno, siempre me llevaban, don Urban me llevaba en el sulky, o don Santiago en la camionetita, no, don Santiago Urbin en el sulky, y José Álvarez en su chatita, y me llevaba para que tomara el tren. ¿No había problemas de conducta? Ninguno. No, ninguno. Habíamos inventado hasta un juego en los recreos porque yo me mandaba ciertas cosas con los horarios. Había implementado en una época tener un horario largo en entremedio, porque si no entramos, salía con tantos grados. Los chicos habían inventado un juego que se llamaba Liebre. ¿Te acordás de eso? A ver, Néstor, ¿cómo era el juego de la liebre? ¿Viste el juego de la liebre? Tenía ponerle como una casita que hacía y viste, después uno salía corriendo y el otro tenía que agarrarlo. Había problemas, a veces rompía el guardapolvo. Sí, eran nenas siempre tranquilas en sus conversaciones. Claro. Sí, todo. Pero lo de la liebre no me lo olvido. Y a Luisito Urban gritando liebre, así medio... No les claro, había personas que traían por ahí el idioma que se hablaba en la casa, los descendientes de alemanes. Por ejemplo, había una nenita que tenía en primero inferior que tardé 2 años en enseñarle bien a hablar, a expresarse bien en castellano. Y había otros que no, por ejemplo, pero que tenían algunas cosas que me acuerdo. Sí, me acuerdo de un chico, Manuel Prost, tiene que ser. Una vez en una representación, porque hacíamos la fiesta de la escuelita y participaban todos. Claro, está bien. Y hacía de padre de un nene que estaba enfermo y le decía a la que hacía de señora, le decía: tenemos que llamar otro médico. Y yo siempre le decía: no, acordate que no tenés. Bueno, y volví a hacerlo. Pero el día dijo. Mientras Ricardo Antonelli amenizaba con el acordeón. Claro que sí. ¿Eso eran los actos de fin de año? No, en todos los actos. En cualquiera. En los años, claro, de fin de año mejor. Pero un día Antonelli me tocaba los intermedios cuando las chicas se cambiaban o los chicos, qué sé yo. Y vino y dice: no me queda ninguna como era. Y yo le dije: bueno, andá y tocá cualquier cosa. Y de repente se tocó un tango que estaba de moda en aquel tiempo, que se llamaba Cualquier Cosa, así que me anticipé. Me anticipé. Cualquier cosa. Estaba la directora, que en esa época era soltera, al poco tiempo se casa, y estaba la mamá. Bueno, me dijeron que me quedara a vivir allí, gente extraordinaria. La escuela era 2 salones, porque ahora está muy reformada. Eran 2 salones alargados, las ventanas eran antiguas, las puertas altas, el piso era de madera, una madera muy vieja. Cuando terminaban los chicos de irse, barríamos los salones y para que no nos ahogara la polvareda, lo barríamos con la escoba mojada, porque eran pisos muy viejos. Bueno, todo eso lo fui aprendiendo aquí.
Claro. O sea, fueron conocimientos que fui incorporando de a poquito. Eran 2 salones muy grandes, en el de atrás estaba la directora y en el de adelante estaba yo. La directora tenía los grados superiores y yo tenía los grados primero, segundo y tercer grado. Creo que en esa época aproximadamente eran unos 40 chicos. Yo recuerdo que tenía 16. También aprendí a dar clase en una escuela rural porque uno se recibe, pero eso no te lo todas son enseña. experiencias, no, y más siendo rural son experiencias nuevas. Y bueno, recuerdo toda aquella época con mucho cariño. Los chicos venían en sulky, en charret, en bicicleta, en 4x4, a caballo. A caballo. Y recuerdo uno de ellos que, de nombre Ricardo, vamos a dejarlo allí, ¿no? Que le decíamos, ¡ay, qué pálido estás! Porque llegaba colorado por el frío, hecho una manzanita. Algunos estaban cerca, en esas casas que hoy yo veo con mucha nostalgia que están vacías. Que no queda nada. Que no queda nada. Ni siquiera los cimientos en muchos de los casos. Exactamente. Todos los montes pequeños que se ven por acá, había gente con chicos. Fíjense que les estoy hablando de 40 alumnos. Y después venían chicos de más lejos, del campo de Godio, del campo de La Luz. En La Luz siempre había 2 o 3 puesteros, matrimonios con unos cuantos chicos. Cuénteme, ¿qué recuerda cuando se repartieron los campos en la colonia de Rondón? Y no, que prácticamente como era cada uno elegía el lote que más o menos, ya estaban todos loteados, todos por número y todo. Y cada uno que estaba en el lote buscaba de quedar en el mismo lote, pero ya tenía que más o menos todo preparado. Y otros que venían de afuera le tenían que dar el lote que estaba desocupado. Así se hicieron dueños ustedes de su campo. Se hicimos dueños de los campos con la escritura y, decir la verdad, en esa fecha parecían caros, pero resultaron re baratos. Tenían que pagar algo, no era que se lo regalaban. No, había que pagar un porcentaje. Ahora que decir la verdad que no me acuerdo bien, pero casi eran regalados y casi salieron regalados. Porque de ahí todo fue donde arrancó todo para arriba. La inflación y el que se le dieron un lote de campo se armó de una propiedad sin pensarla tampoco. ¿Qué gobierno había en ese momento? El gobierno de Perón. ¿Y la tierra se lo daba solamente a los peronistas? No, había cualquiera. Había peronistas, había radical, había de todo. No había un visto bueno. No hacía diferencia. No, que yo sepa no. Y había muchos que eran radicales, igual le dieron. Y a lo mejor habría alguno que era peronista y si no lo quiso, que lo iban a hacer, ¿verdad? Claro. Cuando estuvimos hoy visitando el interior del club, vimos varias copas. ¿Qué copas ganó el equipo del club de Rondón? Y bueno, viste la copa, porque había muchas copas que se jugaban campeonatos de cuando no estaba la liga, se jugaba campeonatos cuadrangulares o triangulares. Y siempre había 2 o 3 premios, viste, algunos ganábamos, aunque sea el último lo mejor, pero después ganamos muchas copas de la caballería deportiva esa, viste. Que esa se la daba la liga, cuando era la liga. Ajá. ¿Y en qué consistía? En una copa, te daban una copa y que decía Caballerosidad Deportiva, lo elegía la liga, ¿viste? Al mejor equipo, al que se portaba mejor, va. Ah, claro. Al juego limpio, digamos. Sí, no sé si juego limpio, pero por lo menos no pelear. No pelear. Según me han contado, sobre la década del 90, el fútbol de veteranos fue la excusa perfecta como para volver a reencontrarse, ¿no? A jugar al fútbol. ¿Qué me podés contar? Lo que pasa es que, viste, cuando se terminó la liga, después quedó un poco así. Un impasse. Sí, y después había, no tantos veteranos, porque había muchachos jóvenes como Raúl Eji, que eran unos cuantos que había acá, querían entrar en el Papi en Rampla. Entonces me vieron a mí para que si era medio delegado. Entonces fueron a jugar. Y como que fueron a jugar un año al Papi ese de Rampla, después, viste, se le antojó hacer acá pusimos arco y una canchita, la arreglamos bien y jugamos con veteranos de todo, viste, de Ribadeo, de Villairi, juntaban un cuadrito y nosotros conseguíamos jugadores en Villairi y viste, jugamos domingo por medio, cada 15 días, ¿sí? Y de acá íbamos a Villairi o si no San Germán o así, se fue haciendo hasta que después, viste, ya medio se fue terminando todo. Sí, se fue terminando todo y quedaba el club nada más que para hacer baile para la escuela, viste. Y en la escuela, cuando en esos bailes también había artistas locales, ¿no? Que daban la nota. Sí.
Sí, los artistas sí había. Sí, sí, eso. Bueno, eso después se hizo una cena, se hicieron, ¿viste? Porque, ¿viste? Primero, cuando se hacían esos campeonatos que hacíamos nosotros, se hacían unos pesos también y la mitad quedaba para el club y hacíamos cena gratis así para los vecinos. Empezamos. Después empezamos a traer de a poco, un poco, ¿viste? Uno traía unas cosas, otro a la canasta, como decía. Pero no daba mucho resultado. Pero como Villa, después había unos artistas, ¿viste? Que empezaron a ver toda la calle Rondó y entonces querían venir de Villa Iris también. Pero gratis nosotros no podíamos. Entonces, como ya se era medio complicado, empezamos a cobrar la tarjeta. Entonces, hasta cierto punto, porque si no, llenábamos demasiado. Traíamos una orquestita que venía allá, venía, ¿cómo es? Danielito Roth. Entonces hacíamos un bailecito y cobramos la tarjeta y se llenaba. Porque de Villa Iris querían venir todos, ¿viste? De Villa Iris, a esa cena. Y bueno, y después se fue terminando, ¿viste? Porque cada vez quedaba menos. Siempre que hablamos de la escuela, hablamos de las cenas de fin de año y de los actos de fin de año. ¿Qué pasaba? ¿Que había artistas locales? Contame un poquito. Sí, locales y algunos de los alrededores, y muy gente que nos gustaba disfrazarnos y pararnos arriba y hablar, ¿viste? Hablar o bailar, sí, siempre nos gustó, ¿viste? Hacer un poquito de artistas, un poquito de... Nos gustaba de cómicos, sí, eran los programas estos eran todos cómicos. Y viste, a la gente les gustaba, porque incluso disfrazábamos los varones de mujer, las mujeres de varón, entonces, viste, era muy divertido. Se hacía ameno la cena de fin de año. Es bárbaro, sí, ya te digo que si no hubiese sido porque nos fuimos casi todos de acá del campo, en una de esas hubiésemos seguido haciéndolo. Habría todavía artistas para rato. Artistas para rato, sí, por supuesto que sí, porque es lindo, o sea, nos gustaba, viste, nos gustaba, pero ya después al disgregarse la gente, viste, que no hubo menos comunicación y ya no se pudo porque... Cada uno tiene sus actividades y sus horarios y su rutina y te van alejando. Se van alejando y viste ya es más difícil juntarse. No, es que cuando estábamos acá en el campo nos juntábamos todos, ¿viste? No nos costaba nada venir, ponerle toda la semana a la escuela o venir a ensayar. No teníamos problemas, ¿viste? Ensayaba, a veces nos juntábamos en Villa Iris a ensayar. Pero bueno, los hicimos, era lindo, sí. Hicieron reír a varios. A varios, sí, por suerte sí, ¿viste? Pero bueno, como todo se terminó. ¿Sí? Así que... A continuación veremos un sketch cómico musical interpretado por un grupo de actores locales y zonales. Acá estamos nuevamente desde esta hermosa localidad, ya que ustedes nos conocerán porque me he presentado con mi antiguo programa, no sé si se acuerdan, Yo me quiero casar. ¿Se acuerdan? Bueno, este programa se llama Si lo sabe cante. Así que...
Bueno, buenas noches. Es un gusto realmente estar por primera vez en Rondó. Agradecido por la invitación y la oportunidad que nos dan. Junto estando a tantas estrellas que había acá hoy, que actuaron hace un ratito. Muy buenas noches. Señores televidentes, muy buenas noches. Público que están acá en el estudio de televisión. Estamos en este prestigioso programa que se llama Indiscreciones. Como verán, yo soy Lucho Vélez y estamos haciendo un programa un poco diferente, acá en el interior del país, y fuimos a la ciudad de General Rondó. Y vamos a hacer... Bueno. ¿Tenemos visita hoy? Sí, tenemos visita, la estamos esperando que en cualquier momento entre. Me parece que... ya están paternando estas dos autoridades acompañando a María Marta. Bueno, muchas gracias. Aprovecho estos momentos. A propósito, que te estoy tocando acá, que bien que... Aproveché estos días para andar acá de gira. Anoche actué en San Germán. Hoy me invitó Néstor y Cookie acá. Tengo que hacer Estela, Ribadeo y termino la gira en Piedra Echada. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver si va a entrar una actriz de primerísimo nivel, que en cualquier momento va a entrar, que es la señora Lía Lucet. Hola, Lía. ¿Cómo andas, Lía? Cante, cante. Con nosotros tenemos a los señores Néstor Montero y Cookie García. Así que, Néstor, si por ahí podés ingresar. ¿Qué tal, Cookie? ¿Cómo anda eso? Bien, bien, lo noto medio cojo, medio rengo, ¿no? ¿Las rodillas? Sí, ando medio con reuma, ¿viste? Con alcohol. Eso es muy... Cookie, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy bien. Está bien, lo noto medio duro, ¿qué le pasa? Cogió esta pierna. ¿De esa sola? Bueno, no importa. Acá sigo, que yo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Pero muy bien, muy bien. Usted lo conozco ahí de Villaín, y usted es Oscar... Oscar Ponte. Ponte. Ahora no es poca cosa quien va a venir. Ahora va a venir la principal autoridad de acá. La principal autoridad de Rondó. Y nosotros estamos en Rondó, o sea que es el jefe mayor de hoy. Con nosotros va a estar Cirilo Monaco. Uy, jodido. ¿Qué tal, Cirilo? ¿Cómo le va? Pase. Otro que anda jodido el reuma también. Tengo reuma hasta por el ombligo, mire. Tuyo eso. ¿Cómo no voy a quererte? Si contigo soy feliz. ¿Cómo no voy a extrañarte? Si no duermo es por ti. ¿Cómo era Rondó en ese momento? Bueno, esta casa, habitada por la familia Alvaro, que hoy es mi familia, la cooperativa semidestruida, que estaba en perfectas condiciones, había un encargado, el señor Sesma, y había un empleado, el señor José Urban, del que tengo un gratísimo recuerdo porque estuvimos 28 años viviendo uno al lado del otro. Después, entre la cooperativa y el club, había una casita donde estaba la familia Carovesoni, con muchos chicos. Bueno, el club, la estación donde vivía doña María, la de Tanoni. Yo salía de Bahía Blanca a las 6 de la mañana, los lunes. Y bueno, no se sabía a qué hora llegaba. Y después regresaba el sábado a la noche. Era todo un problema porque como el tren siempre venía de La Pampa atrasado, yo recuerdo, lo que más recuerdo es el frío que tomábamos mirando a ver si la señal estaba baja, para ver si había salido de Villa Iris, y salíamos con el Petromax a mirar la señal.
Así que hacíamos corriditas y bueno, una vez tardé 6 horas en llegar, que fue la noche que más frío pasamos. Hasta que no vimos la señal baja, yo me quedaba en la escuela. En el 64 nació mi primer hijo, en el 65 el segundo y en el 69 el más pequeño. ¿Y qué más puedo agregar? Puedo agregar a los compañeritos de mis hijos y a los que fueron también mis alumnos. ¿Cómo no? Que los recuerdo con muchísimo cariño. Incluso algunos me visitan todavía, hago un poco de mamá sustituta. Bueno, estaban los chicos de Ot, Emilia, Ricardo, Roberto y Alberto, creo que eran. Era una familia numerosa, eran 11 hermanos. A los mayores no los tuve. Después, otra familia grande era la familia Reñones, que creo que venía del campo, bueno, del monte venían. Muchas leguas, les tocaba hacer esos chicos en carro. La familia, bueno, Ricardo Carobesoni, Carlitos Gonet, los chicos de Álvarez, uno de los chicos de Álvarez, que son dos hermanos varones, no me acuerdo el nombre, Norma Grill, bueno, la familia Grill, voy a hablar en general, la familia Antonelli, Elvio y Susana también fueron alumnos en esa época. La familia Isepi, los chicos de Egler, de Urban, perdón si me olvido de alguno, pero fueron muchos. José Luis Antonelli lo recuerdo muy bien porque en la fiesta de despedida a fin de año, cuando ellos terminaron 6º grado, a mí me gusta mucho escribir, hago poesías y hago cuentos. Entonces hice una pequeña obrita de teatro donde él se disfrazó de maestra. Y estuvo impagable, la gente se rió muchísimo, la verdad es que actuó muy bien José Luis. En mis momentos de tristeza, cuando se fueron los chicos a estudiar, bueno, cuando se fue el primero lo extrañé, el segundo también, pero ya cuando se fue el tercero la casa quedó vacía. El síndrome del nido vacío yo también lo tuve. Entonces fue cuando más me aferré a los vecinos. Siempre a la tarde me iba a hacer alguna labor con Rosa Urban. Nos contábamos las penas, nos contábamos las alegrías, así que a veces llorábamos juntas y a veces nos reíamos. También un día vino Norma Grill y me dijo, en vez de pensar pavadas, ¿por qué no venís a casa? Y te enseño a coser. Y bueno, durante un tiempo fui a coser a lo de Norma, lo que sé se lo debo a ella. Les voy a contar de alguien que pasaba por la escuela y para que la señorita que estaba corrigiendo levantara la cabeza y lo saludara, hacía relinchar al caballo. Cuénteme alguna anécdota, esas historias lindas que estuvimos charlando el otro día. Bueno, la primera, que es la que, qué sé yo, más me recuerdo, es una pareja anciana ya de italianos que venían en un Fiat 600 con 2 nietos chiquitos, eran. Y se le rompe la polea de la bomba de agua del Fiat y no pudimos encontrar el pedazo. Buscamos, encontramos las micas que le había roto la polea al pasar para afuera, pero no encontramos más nada. Así que bueno, ¿qué hacíamos para sacar a esta gente? Y yo me acordé que había en un rincón de ahí de la reserva tirado una tapa de un tambor que habrían sacado, anda a saber en qué tiempo. Le digo a Darío, allá hay una chapa que capaz que los va a andar. Y sí, fuimos a buscarla, empecé a cortarla, ¿viste? Tomé la medida por la otra polea, y empezamos a trabajar en eso. Yo lo único que tenía la autógena, la tijera de cortar chapa y los martillos chapistas, porque como yo arreglaba los camiones y eso siempre, esa herramienta la tenía. Asunto que empecé a trabajar y ya cuando había soldado la pieza y todo, empecé a cortar una chapita finita que lleva así todo alrededor la polea y la
la empecé a soldar y ahí me dice el italiano, ahora me parece que sí, dice. No le tenía mucha fe. No me tenía... No, es que te digo que era medio... Muy artesanal. La hice toda, la pusimos, le digo, bueno, póngalo en marcha, a ver. Y la puso en marcha, andaba como si fuera de ahí, ¿viste? La había tratado de hacer bien, pero a veces hay trabajos que uno los quiere hacer bien y no salen bien. Ese salió bien, por suerte. Cuando estaba el auto en marcha y todo, me dice la abuela, dice, más yo le besaría la mano a usted. Esa es una de esas, ¿viste? ¿Por qué se llama La Reserva, la estación de servicio? ¿O por qué todos le decimos La Reserva? La reserva porque es 200 hectáreas que quedaron ahí, que las administraba el banco, o era la administración del banco que tenía. Que allá estuvo Granel, que era el administrador, que después estuvo acá, tanto así que murió acá. Y Pepe Jiménez también andaba. O sea, fue un pedazo de terreno, digamos, que quedó como reserva para administrar. Claro, y después se lo adjudicaron a la cooperativa. A la bonaerense. Sí, eso fue. ¿Cuántos años estuvo como empleado de la bonaerense? 19. Toda una vida. Sí, y 19 y 8 que debo haber estado trabajando con los camiones con ellos. Su oficio de soldador, ¿cómo comienza? ¿Cómo se desarrolla? Y comienza, viste, bueno, con la autógena yo sabía más o menos soldar porque arreglaba los camiones, todo eso, pero cuando fui a Rondó, lo primero que soldé fue que los tuvimos que pelear con Juan Pros para que los prestara la eléctrica. Al petizo Willy se le había roto una manija de una salpicadora de esa, viste, y quería que yo se la soldara, y si yo no he soldado nunca. Digo, petizo, se te va a arrancar la manija esa. No, dice, no importa. Yo ese ruso no quiero que me la suelde. Digo, ¿pero por qué? Te la va a soldar y... si yo no sé. Bueno, tanto hicimos, trajimos la eléctrica, se la soldé, hizo el trabajo de petizo. Después vino Juan, quería hacer una torre para un molinito. Le digo, Juan, yo no sé soldar. Usted se va a caer y el molinito también, le digo, se va a matar. No, che, no tenés que soldarle, tenés que soldarlo. Bueno. Trajo todo preparado, todo cortado, ¿viste? Una tarde la soldamos. Yo digo, este hombre se va a caer del molinito, como... El asunto que, bueno, la soldó, la llevó. ¿Cómo vive en la época en que se cerró, ¿no? En el ocaso de lo que fue la población de Rondó. Y bueno, mirá, fue un poco triste al principio porque vos trabajaste toda la vida y... ¿Conocía a la gente, la trataba? La gente, toda la gente buenísima... porque todos, viste, pero estaban todos en el campo también, qué sé yo, tendría para nombrarte toda la gente de ahí, todos muy buenos, todos, no había problema con nadie, para mí, y lo que más a mí... ¿Hoy le duele? Y hoy me duele un poco, pero pasar como... por ahí y ver que todo se va... Ah, eso sí, lo siento, ¿sabes cómo? Y cuando vengo de noche de Bahía, que nosotros siempre veníamos tratando de llegar antes de las 10, ¿viste? Para cargar nafta de vuelta. Porque iba a Bahía, venía, cargábamos nafta ahí, y ahora ves todo eso apagado, derrumbado, porque antes estaba todo... Sí, todo lindo, prolijo. Todo claro, todo ordenado, pero así son las cosas de la vida. María, vos fuiste a la escuela de Rondó. Sí. ¿Cómo ibas? A caballo. Tenía 7 años y iba a caballo. Me acompañaba los Cacho Montero, Rubén Montero acá. Iba a la escuela Rondó. Tenía la maestra Natalia Torni, 3 años. Después se casó. Empezó la Ica Vasallo. Y cuando mi papá pisaba el caballo para recorrer, me iba a pie, cruzaba el campo, me iba a pie. Vos nunca hablaste en turco, o sea, vos naciste acá. Nací en Villaire, ya en el campo nacimos nosotros. ¿Hace cuántos años que no venías a Rondó? Y yo del año 67, de una fin de clase del año 67, después de ahí no pasé más. O sea que lo viste totalmente distinto. Sí, sí. Sí, hasta... Está destruido. Sí, destruido del todo, no parece
salón que estaba todo tan lindo, todo. De ya que agregaron mucho, igual como acá la escuela, reformaron mucho todo, tantos. Teníamos para alumbrar un candil a querosén, ¿viste? Y con la mecha así. Claro, y no sé, cambiamos la mecha y parece que la mecha quedó más angostita y se agarró fuego adentro. ¿Qué hicimos? La agarramos, la tiramos a la pileta de lavamanos que había en el baño y largamos agua arriba con la maestra. ¿Y qué se pasó? El agua con el querosén prendido salió para afuera y se prendieron las pajas afuera. ¿Qué hice yo? Fui corriendo hasta ahí los Caravisione a llamar, pedir auxilio, porque se había prendido fuego ahí afuera. ¿Hubo policía aquí en Rondó? Sí, hubo don Santos Vega. Él andaba a caballo por los campos, ¿viste? Y vivía en una casita donde vivió después vivió el cambista. Pero él vivía allá, tenía hijos, también vino a la escuela acá a Rondó. Y él andaba por los campos, por ahí. Iba lejos, se había quedado a dormir y todo. Policía. Sí. ¿Y la vida religiosa también tenía su lugarcito acá? Había, viste, no había en Villaire, no sé si no habría padre o eso, pero venía el padre Bodo, viste que tiene un nombre, un pueblito. Pueblo de la Pampa. Claro, y ese sabía venir en Sulki, vivía por las chacras, se sabía quedar en el campo y sabía venir a Rondó acá a dar. ¿Y dónde daba la misa? Y acá en la escuela y nosotros tomamos la comunión en la estación. ¿Viste? Ahí se hizo la ceremonia. Una ceremonia que había un jefe que viste que él daba una piecita, bueno, hacía ceremonia religiosa. Yo mucho no me acuerdo. Pero... ¿Muchos chicos tomaron la comunión con vos? Sí, no, porque eso tomaban, viste, según los más grandes y después no. Los más chicos no vendría otro año, no sé cómo hacía. Vendría capaz que venía una vez por año, porque viste que... Claro. No estaba ya al alcance de la idea central. Sí, por eso ahí no había idea. Ahora la dueña esta del campo tenía 90 leguas de campo. La señorita Smith. La señorita Smith, 90 leguas de campo. Y siempre andaba con no me acuerdo si era sobrino o primo, con los dos siempre andaban en un cochete recorriendo todos los campos. Y ahora sí era muy amable, muy atenta y todo. Yo teníamos la escuela Rondó cuando ella sabía venir, cada tanto me sabía dar una chocolateada, a veces para tomar ahí en la escuela. Era muy atenta con toda la gente. No había diferencia de edades, ni de capital, ni de nada. Ajá. Ahora cuando uno dice, busca gente que sea de la categoría, eso cambia. O que sean artistas, sea cualquier cosa, ella no tenía eso de nada. Era igual con todo. Era humilde con todo. Era humilde con todo. Como era de la política, era de todo. Para decir la verdad. ¿Qué recuerda cuando pasaba el tren, por ejemplo? Y la verdad que no era novedad, pues nosotros estábamos a 500 metros de la vía. Teníamos el campo, la casa y todo. Y ya más o menos sabíamos la hora, decíamos, cuando pasa el tren, en la de Bahía Blanca venía más o menos a las 9. Y de acá de La Pampa iba más o menos a las 7 de la tarde, para allá de noche. Yo no sentía el ruido, decía, ahí viene el tren. Y está muy cerquita de la casa, ya lo sentíamos clarito. Que era la novedad más grande porque resulta que se terminó el ferrocarril y se terminó todo para estos pueblos. Que cuánto trigo o bolsa o eso llevaba el ferrocarril y ahora lo llevan en camión y ni se sabe para dónde van y esa fecha y cuánta gente le daban trabajo en las estaciones para todo. La hacienda también se movía por ferrocarril. Y también y lotes grandes que venían ahí de los montes, hasta lotes de 1000 y pico vacunos, especiales de 30 a 40 vagones, se habían traído, los descargaban ahí en Rondó, ¿sí? No sé si no es lo único que ha quedado, los vagones, los corrales o del ferrocarril. Sí, es lo único que queda. ¿Cómo, cuando se fue haciendo más grande, qué anécdotas, qué recuerda, qué gente recuerda? De Rondó muchísimos, pues, de acuerdo a la edad que tengo yo. ¿Cuántos años tiene? 85. O sea que ha pasado muchos años. Mi querida, estuve hasta los 21 años, después ya me acobardé del campo y me vine al pueblo de comerciante. Incluso tenía la gente de Rondó, eran todos clientes míos. Venían al boliche mío, ahí se juntaba con los de Ribadeo, con los de Asco Dorada y hacía cuenta que era una reunión para ellos, de amigos. ¿Qué apellidos recuerda? Y apellidos, bueno, había muchísimos. Estaban los Macari hermanos que ahora están en Bahía con negocio, que uno de ellos era el abuelo de Ginóbili. Y la señora era un armiño, todavía vive la señora. Y estaban en Bahía Blanca, son los abuelos de Ginóbili, el jugador de básquet, sí. Después estaba el policía, don Santos Vega. ¿Qué recuerda de Santos Vega? ¿Cómo era? Era un hombre
el cuerpo era como el cuerpo mío, pero un hombre que se iba a respetar mucho, muy correcto. Él recorría el campo todos los meses, hacía firmar si había alguna novedad, y si no, igual hacía firmar los chacareros, y era muy, muy correcto, era. Incluso cuando había baile, a veces se peleaban gente de Villaíri con los de Rondó o de otros pueblos, y él hacía dejar 2 vagones del ferrocarril porque no había comisaría, y los encerraban en el vagón hasta que terminaba el baile y después los largaban. A veces los ponía juntos, que sacaran el gusto de pelearse. De pelear, sí. Después con el club tengo también me apreciaban muchísimo porque gracias a que yo compré todos esos edificios quedó el Club Social y Deportivo Rondó. Si no, desaparecía porque los otros que lo compraban, había otro candidato y ya le había dicho que lo desarmaba para vender material. Así que lo doné, me obsequiaron una plaqueta, que es un lindo recuerdo, y por eso están todos contentísimos, me abrazaban cuando lo compré yo, porque si no, todos tenían, claro, estaban los Caravilloni, Garmiño, toda gente ahí que se habían creado en Rondó. Para ellos era que se hubiera desaparecido el club. ¿Por qué quiso comprar el club de Rondó? Y porque tenía un sentimiento yo con el club de Rondó, incluso Rondó tenía una zona grandísima. Cuando nos casamos, hicieron despedida 4 parejas. Así que imagínate si Rondó era en nuestro tiempo, había gente, había muchísima gente todo alrededor de Rondó. Pero cualquiera no compra un club y lo dona a la localidad. Bueno, tenía un afecto, incluso el día que se hizo el remate, mi señora iba a visitar a mi hija Chuela y quería que fuera yo también. Digo, no, me quedo porque tengo un compromiso con la gente de Rondó, a ver si puedo comprar. Ramos generales, Blanco y Silva, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo se trabajaba? Se trabajaba todo con una libretita, una libretita chiquita, ahí anotaban la galleta, los cigarrillos, todo lo que llevaba la gente, y si compraba una cosechadora también la anotaban ahí. Y cuando vendían el cereal, le acreditaban los kilos de cereal, y después, a medida que iban sacando dinero, le descontaban los pagos y eso. Así que siempre un negocio muy grande, era muy completo. Se trabajaba con la honestidad. Sí. Aparte, Rondó tenía varios habitantes. Había una carnicería, la Mique Hermano, no sé si lo habrán dicho. No. Había una herrería, un tal Rabiti. Y había como 10 familias. Yo cuando estaba acá en Villaíri, que iba al colegio acá, me mandaban a Rondó a vender verdura. Y ahí dando vueltas en todos los que había ahí, vendía toda la verdura que llevaba. ¿En qué ibas? ¿En el tren? No, iba en una villalonga. Una villalonga larga llena de verdura, ¿va? Cajones de verdura que producía en la quinta. Mi padre era un quintero. ¿Y del tren? Y después ya vino la ampliación del club. Eso fue grandioso. Eso. Siempre manos solidarias para trabajar. Sí, eso fue. Mira, vos lo contás y decís, pero la gente que todavía se recuerda de eso, decía papá que, cuando inauguremos lo vamos a traer a Olivo Parcaroli. Parcaroli se habría creado del mismo barrio en Bahía, se habían creado con mis tíos, todos eran, ¿viste? Entonces, era una orquesta que en esa época lo único que se escuchaba era el Udó, ¿viste? O sea, y actuaba en vivo en el Udó. Decían, que va a venir a Rondón la orquesta. ¿Viste? Bueno, y sí, la trajo. Entonces, la orquesta tenía piano. Entonces se lo alquilaron a Negrín y lo vinieron a buscar. Yo no me acuerdo bien con qué camioneta fue que lo llevaron. Pero lo llevaron el piano allá y vino un afinador de Bahía Blanca. El viernes en la mañana en el tren, lo afinó, por supuesto que el hotel era mi casa, ¿viste? Bueno, y al sábado se fue, y al sábado a la tardecita ya llegó la orquesta, y todo, el baile fue, ¿sabes? Un éxito total, ¿viste? No entraba nadie, ¿viste? Pero toda la gente de mi edad o más grande que estaban ahí, eso no quedó para la historia. Después ya empezó a venir Panelli, otra orquesta más que tenía un tío que era cantor ahí en esa orquesta, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, y después los bailes locales, ¿viste? Los bailes no había baile como los Rondó. No, tal cual.
¿Sabés las parejas que debe haber casado todavía? Mail enviado por Elvira Graciela Vasallo de Mansilla. Resumir 25 años de mi vida en la escuela de General Rondeau es imposible. Comencé en el año 1956. Concurrían 36 alumnos de todos los niveles. Fue difícil, pero tuve el asesoramiento invalorable de mi cuñada Pocha y todo, creo, salió bien. Después designaron maestra para primero, segundo y tercero. Yo siempre dicté de cuarto a séptimo. Mi sincero agradecimiento a todas ellas. Para todas las materias utilizábamos tarjetas individuales con diversas actividades. En matemática medían y calculaban perímetros, superficies, volúmenes. Hasta por regla de 3 simple calculaban la altura del molino y del mástil. Todos los mapas colgaban de las paredes para ubicar siempre lo que se estudiaba. 3 o 4 pizarrones. ¿Cuánta tiza gastaba? Organicé la biblioteca. Los niños se entregaban y recibían los libros. Mi objetivo era que gustaran de la lectura. Cuando egresaban, les obsequiaba un libro. De las actividades en el aula podría escribir horas y horas, pero ahora me dedicaré a las fiestas de fin de año. 3 en especial. Una donde Marta Alvaro escribió el libreto y Luisito Antonelli daba clase y me imitaba. Nos reímos tanto, sobre todo cuando enseñaba folclore con el 1, 2, 3, 4 del zarandeo. Otra cuando Felicia Montero recitó Amaneciendo, de Jamandrú Rodríguez, vestida de gaucho. Ni el padre Luis la reconoció. Y la última, la de mi despedida, también pensada por Marta, donde representaron pasajes de mi vida, como mis viajes a caballo a la escuela número 79 de la media estación, todas entrañables e inolvidables. Un recuerdo especial para todos los que integran, a través de tantos años, las comisiones de la cooperadora escolar, y también a padres y madres que tanto trabajan organizando fiestas para arreglar la escuela. Vaya mi recuerdo para el eterno tesorero Manuel Truffer. En la escuela vivimos 10 años con mi esposo Rómulo Juan y mis hijos Juan Pablo y Carlos Eduardo. La casa era de madera y chapa, la cocina y baño de adobes, farol y estufa querosén, cocina de leña. ¡Cuánto frío! Luego fuimos a vivir a Villa Iris, donde viajaba con mis hijos. Allí nació Gustavo, mi tercer hijo, en auto. En el camino recogía a niños y niñas esperándome en la tranquera. Al regreso era frecuente que los llevara hasta sus casas. Allí tomábamos el café con leche, que todavía siento el aroma, calentado en esas grandes cocinas de leña, y comíamos tantas cosas ricas que preparaban Inés Ruch o Anita Suárez. Gracias por haberme invitado a participar, señora Ica. Y hoy en lo que es el pueblo, los campos de los alrededores, ¿hay gente viviendo? Y poca, ¿viste? Porque la mayoría fueron sucesiones, ¿viste? Y todo se fue terminando, ¿viste? Porque el que se quedaba en el campo no podía comprar a los otros y se va terminando todo, cada vez queda menos. Fueron comprando otra gente y... Gente de afuera que compra y... Algunos de acá, otros de afuera, pero la mayoría de afuera, porque acá no... Porque viste que pasa, todos los campos son sucesiones y no te da para... El que se queda no le puede comprar a los otros, y los otros no le puede pagar, entonces al último, viste con el que termina. ¿Volverías a pasar por esa experiencia? Sí, si tuviera la salud y la juventud de aquella época, pero decididamente, porque influyó en mi vida en todo aspecto, en comprender más, conocer más a la gente. Me encontré con una comunidad abierta, cuando empecé a conocerlos bien y ellos empezaron a conocerme bien a mí, y los chicos eran buenísimos, y además aprendí a vivir. Usted venía de una ciudad y llegar por ahí al medio del campo no era tarea sencilla, pero lo superó y le sirvió como crecimiento muchísimo. Sí, enseguida me adapté. No voy a decir que los sábados no tenía ganas de irme a mi casa, más cuando tuve novio, con más razón, pero de todas formas para mí era como una vida paralela, era mi vida en realidad.
era mi vida, porque se convirtió en mi vida. Y encontré un grupo de chicos, que ahora están un poco grandecitos, ¿no? Pero lindo, lindo, muy lindo. Yo trabajé muy contenta, muy tranquila, muy bien. Si tuviera que darle un mensaje a esos chicos grandes de hoy, ¿qué les diría? Les diría que siguieran con los valores que se fueron aprendiendo en la escuela y en sus casas, y que creo haber participado, aunque se me mínima parte en eso, y que trataran de transmitirlos bien fuertemente, como se necesita hoy. Para finalizar, ¿has vuelto a Rondó? Sí, justamente por nostalgia volví hace 7, 8 años a ver. La diferencia es descomunal. Y sí, la diferencia se notó, estaba un poco deteriorado, bueno, pero está. Pero tu niñez sigue estando ahí. Obviamente. Y en tu corazón. Sí. La escuela se cierra en el 2010 por causa de no haber más chicos. Claro, por falta de matrícula local, porque viste que las maestras llevan chicos de otro lugar si quieren, pero tiene que ser, la matrícula tiene que ser local, tiene que ser del lugar. Y el problema más grande vino que al quedarse en los campos sin gente, que se han ido todos a otros lugares, y entonces quedaron sin chicos. Y entonces se tuvo que cerrar. Es un cierre aparentemente momentáneo. Dios dirá, viste, más adelante. Si hay matrícula, se reabre. Ojalá se reabre. Que no sería la primera vez. No, ya estuvo cerrada, viste, 3 años. Sí, 3 años estuvo cerrada en el 2002, alrededor del 2000 se cerró. Y el 2005 se volvió a reabrir y se cerró el año pasado de nuevo. Así que sí, pero la realidad muestra que es muy difícil que se vuelva a abrir. Sí, mira, yo te digo porque yo luché para volverla a abrir la escuela. Como yo tenía a mi hija que chiquita que tenía que empezar acá, las veces que llamé a la inspectora y que me comuniqué con ella, incluso hasta mi casa la llevé un día para que me abriera la escuela con 2 chicos, no me la querían abrir. Pero después tuvimos suerte que vinieron otras familias y ahí sí se pudo abrir la escuela, y por suerte, y vino ella misma, esa misma inspectora vino a abrir la escuela. El club de Rondó está muy apegado a toda la gente de Rondó. ¿De quién es el club? El club, es del club, pero el terreno nunca fue del club. Siempre se lo donaron, pero al no tener personalidad jurídica, viste, nunca se pudo hacer, no socio de ninguna división, porque si no tenés personalidad jurídica no podés tener. Trabajar como... Y tuvimos la suerte, viste, que eso se remató. Con el tiempo se remató, que era de la cooperativa. Y entonces la suerte que lo compró Mario Antonelli. Y que nos lo donó, viste, el terreno. El club, supuestamente es del club. Se lo donó a la comunidad de Rondó, digamos. Se donó a la comunidad, sí, al club. Claro. No todas las personas tienen ese gesto. No, por supuesto. Tuvimos la suerte que lo compró él. Que viste, eso fue un remate que lo podía comprar cualquiera. Y por ahí... Pero tuvimos la suerte que lo compró Mario, viste, y nos donó. Esa es la suerte que tuvimos nosotros, ¿viste? Así que la gente de Rondó muy agradecida hacia él. A Mario tenemos muy agradecida, aparte, ¿viste? ¿Recordás la fecha o el año cuando avisaron que se cerraba la estación de Rondó? No, la fecha en este momento no me lo acuerdo. Yo sé que... ¿Cuántos años tenías? Mirá, yo estaba haciendo 6º grado, y 6º grado lo hice en Lobos. Estaban mis abuelos por parte de mi mamá. ¿Por qué me mandaron a Lobos? Sería para que siga estudiando una carrera para médico, no sé. No sé por qué me mandaron a hacer 6º grado allá. Y entonces un día llega una carta explicando de mamá y papá diciendo que se había cerrado la estación, contando eso. Eso fue, creo que, uno de los días más tristes de Rondó, ¿viste? No lo podía creer. A las 5 de la mañana llamó Chávez, que era el jefe de San Germán, decía, mirá, René, ahí van de la superintendencia cerrando la estación, una cosa que... ¿Alguna anécdota casi cómica que recuerdes de Rondó? Cómicas miles, pero bueno, los recuerdos son todos muy lindos, Rondó. Las fiestas, viste, la fiesta de la escuela, los recuerdos de tanta gente. ¿Tu maestra? Sí, mi primer maestra fue la señorita Storni, creo que la tuve un año, después ya vino Ica,
Y después tuve también a Marta Alvaro. Marta Alvaro paraba en la escuela, ¿no? Cuando vino. Y entonces después que salíamos de la escuela, serían las 4, las 5 de la tarde, no sé qué, entonces ella iba conmigo a mi casa y tomábamos la leche juntos y me enseñaba inglés. O sea, una adelantada, digamos. sí, sí, ¿no? Y bueno, en esa época yo también, gracias a Dios, a veces me sirve, ¿no? Después lo dejé, pero bueno, y de ahí creo que fui el primero o el segundo que me enteré que algo pasaba con Pocha Alvaro, así que te imaginas. Y bueno, tantas cosas lindas. Por ejemplo, otra que me acuerdo que me viene ahora, se hacía un campeonato de las escuelas de fútbol y se jugaba en Rondó, en Estela y Ribadeo. Entonces, claro, no íbamos en micro, viajábamos, ¿viste? Sé que entonces estaba la camioneta de don Octavio Vasallo, que tenía un arrastrojero en esa época, ¿viste? Un arrastrojero. Y otra de las camionetas que era la de Adolfo Álvarez, pero era una Chevrolet 28, sería, o 30 por ahí. Entonces mi mamá no quería que fuéramos con Vasallo, porque corría mucho en el arrastrojero. Entonces, no, se vayan en cosas, qué sé yo, así, ¿viste? Por ejemplo, no sé si te habrán contado, una vez íbamos cuando se hacían los campeonatos de fútbol, ¿no? Y el colectivo oficial de llevar a los jugadores de Rondó era el camión de Kramer. Creo que era un Chevrolet 46, algo así, ¿viste? Tenía baranda, entonces se juntaban todos en el club y dejaban los sulques, los caballos, las motos, lo que sea, ¿viste? Y de ahí salíamos. Y íbamos yo no me acuerdo si iríamos a Pelicurá, sé que era... sí, y se salió la rueda del camión. Sé que era cerca del campo de Epler, ¿viste? Porque entonces hubo que ir a buscar el camión, Epler recién había comprado un camión, algo así, tuvimos que cambiar de cosas. No sé, hay tanta historia Rondó. ¿Volverías a Rondó? Ojalá pudiera comprar la estación de Rondó un día. Eso sería algo... Cerrar con un moñito tus recuerdos. No sabés. El tiempo pasó, dejó sus huellas y se percibe. En cada persona, las historias y los recuerdos están tan presentes como el primer día.